Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener a la doctora Alisa Moreno desde la Biblioteca Nacional de Israel. ¿Qué tal, Alisa? Hola Jorge, un gusto volver a encontrarme contigo. Bueno, siempre nos traes temas de interés y últimamente, porque recuerdo la emisión anterior, también muy relacionados con los judíos de España, los judíos contemporáneos de España, porque vamos a hablar de la Alianza Israelita Universal, esta cadena de instituciones educativas judías nacida en Francia, pero para el mundo judío en países de habla árabe, ¿no? Empezando por Marruecos, creo. Sí, señor, exactamente. Pues justamente para recordarle a nuestros oyentes qué era o qué sigue siendo, cómo funcionó, cómo comenzó la Alianza Israelita Universal. Esta institución se remonta a la primera mitad del siglo XIX, cuando varios miembros destacados de la comunidad judía de Francia comenzaron a interesarse por los temas de la persecución y las necesidades de las distintas comunidades judías a nivel global. En este contexto comienzan a surgir algunas asociaciones, la más destacada fue de la que vamos a hablar ahorita más adelante, la Alianza Israelita Universal, la cual fue fundada por estos grupos de intelectuales y de figuras destacadas en Francia en 1860. Ahora, es importante recordar que el objetivo de esta organización, el objetivo mayor, era velar por los derechos humanos e intentar luchar por la emancipación de los judíos en todas partes del mundo. Pero el canal principal que eligió esta organización para lograr su objetivo fue la creación de instituciones educativas y puntualmente, principalmente, colegios que eventualmente fueron instituidos en una gran cantidad de entornos geográficos y políticos, pero como tú mencionaste, principalmente la grandísima mayoría fueron en países países de bajo dominio musulmán. Ahora, esta organización que se fundó en 1860 en Francia, en París, y siempre su dirección se remontó a esta autoridad desde París, fundó el primer colegio justamente en Tetuán, en Marruecos, 2 años después de su institución, en 1862. Cabe recordar que estamos hablando de la época anterior al protectorado español, y aquí fue donde se instituyó el primer colegio. Ahora, es muy interesante de comparar porque en épocas similares se veían también distintos procesos de modernización en el mundo judío, pero los procesos de modernización en el mundo árabe, en el contexto judío, fueron muy distintos a los que tuvieron lugar en otros lugares. Primero porque esta organización era dirigida desde Francia, se creó un grupo de amigos, es decir, de distintos judíos, especialmente en lugares donde existía mayor posibilidad material y económica, que apoyaban el proyecto, pero la actividad misma sucedió en estos países bajo dominio musulmán. Ahora, en Marruecos se instituyó este primer colegio en Tetuán, pero a partir de este año, cada vez más se fueron instituyendo más y más colegios, se llegó a cientos de colegios que llegaron a educar a más de 50,000 judíos en los distintos entornos. Y la foto que van a poder ver nuestros oyentes del grupo de niños, de la clase que se ve en Tetuán, aparentemente es una foto que está en nuestros archivos de la biblioteca, es aparentemente en la época temprana de este colegio de la Alianza en Tetuán. Lo podemos ver por el tipo de vestimenta todavía tradicional de los niños. Las fotos más ya se adentran más en el siglo XX, vemos un cambio significativo en la vestimenta de los niños, mucho más occidentalizados, que también refleja
el tipo de procesos que se llevaban en este contexto. Ahora, recordemos, como mencioné antes, que el objetivo de la Allianz no era solamente en la parte educativa, sino prestar distintos servicios de ayuda a las comunidades judías, pero todo se canalizaba a través de los colegios. Por ejemplo, varios servicios de tipo social se daban a través de los colegios, como alimentación, se le daban ropa, calzado a los niños, e incluso servicios de salud. Una de las fotos que van a poder ver nuestros oyentes en la nota es una foto que figura en una de las revistas de la Allianz, donde se muestran los servicios médicos que recibían los niños en el contexto de estos colegios. Ahora, otro tema muy interesante es que esta institución que venía de afuera y quería implementar sus ideas y su estilo de educación claramente francés y liberal, con el objetivo de dar una educación laica que permitiera la modernización de estas comunidades, tuvieron que entrar en un diálogo con las comunidades locales que eran supremamente tradicionalistas, que tenían sus colegios en el estilo tradicional. Y es muy interesante la dinámica que tiene lugar sobre este punto de el juego entre lo secular y lo tradicional en estas instituciones. Y el caso de Marruecos es supremamente interesante. Hay un artículo que en general trata este tema de Irene González González, que señala que al principio, cuando fue creada la alianza en Marruecos, existió una oposición de los sectores más tradicionales que evidentemente tenían cierto temor ante la tendencia secular que quería aplicar la alianza. Pero fue justamente desde París que se dictaminaron una serie de medidas cuyo objetivo era solventar la resistencia de este sector influyente de la comunidad local para poder lograr tener éxito. Hubo un tipo de cooperación y lo que se hizo, tal como nos comenta González, es que, por ejemplo, en 1873, la Escuela de Niños de Tetuán contaba con un total de 10 profesores, de los cuales 5 eran rabinos que habían sido seleccionados por el gran rabinato de Tetuán. Y vemos que a lo largo de todo el tiempo de existencia hubo este tipo de cooperación o de dinámica, más que cooperación, entre el estudio de contenidos laicos y seculares como idioma y todo tipo de materias que permitieran eventualmente a los niños adentrarse en la sociedad moderna, y por el otro lado, una educación más tradicional. Otro de los documentos que van a poder ver en la nota, y es interesante porque ya no es de una época tan temprana, es un documento de 1939, una carta que se encuentra en los archivos de la historia del pueblo judío, una carta del presidente del Alto Tribunal Rabínico del Protectorado, en el cual se hace referencia a este tipo de la presencia central de los estudios judaicos, así como también la práctica de rezos dentro del contexto de la alianza. Y el modo como se fue estipulando este aspecto fue una división general, que los estudios laicos tenían lugar por la mañana y por la tarde se llevaban a cargo los estudios un poco más de carácter tradicional. Ok, como mencioné anteriormente, una de las características que se puede observar no solamente en Marruecos, sino en el general de los colegios de la Alianza, era un ideal supremamente claro de aplicar una educación francesa en todo sentido, incluyendo particularmente el tema del idioma. Ahora, cuando la Alianza llegó a Tetuán en particular, en general a Marruecos, el idioma que hablaba, tal como González menciona, el representante Herman Cohen,
señalaba que la gran mayoría de los alumnos, la lengua madre era el jaquetía y el español, y significó un proceso comenzar a inculcar la cultura, así como la lengua francesa. Sin embargo, y aquí vemos una peculiaridad de los colegios de la Alliance en Marruecos español, a diferencia de otros colegios de la Alliance. Una vez que España tomó el protectorado sobre estas zonas, desde época muy temprana comprendieron la importancia de la Alliance en cuanto a su impacto y su papel en la educación de los judíos locales, que a propósito constituían un porcentaje muy significativo de la población en general. Y el gobierno español decidió subvencionar la enseñanza del español en estos centros. Así que en esta época vemos que, a diferencia de la gran mayoría de los colegios de la Alliance, que el francés era el idioma central, de pronto vemos un regreso supremamente claro al español. Ahora, entre los distintos documentos interesantes que encontré en nuestros archivos, el que más me llamó la atención fueron tres cuadernos de 3 alumnos, escritos por su puño y letra, a partir de los cuales podemos aprender cosas supremamente interesantes sobre la educación puntual que tenía lugar en este contexto. Primero, estos 3 cuadernos están absolutamente todos en español. Van a poder ver algunas imágenes en nuestra nota. En los cuadernos también vemos un poco el sistema de educación que tenía lugar en esta institución, en cuanto a que en un mismo cuaderno podemos encontrar diversas materias. En los cuadernos, estos 3 cuadernos que se encuentran en nuestro archivo, se encuentran materias de geografía, historia, literatura española. En una de las imágenes que compartí es una poesía mayo de Lope de Vega, así como también de lengua española. Y esto en realidad me lleva también un poco a la pregunta, que es quizás la respuesta un poco especulativa, pero yo creo que tenemos suficientes bases para responder a ella. ¿Por qué que encontremos en un archivo cuadernos de los alumnos? ¿Acaso no correspondían a los alumnos mismos? ¿Por qué se conservó en archivo este tipo de materiales? Y todo parece indicar que estos cuadernos, que a propósito no me cabe la menor duda que eran de 3 de los alumnos más sobresalientes, se puede observar por el nivel, la letra, y las correcciones, que a propósito en estos cuadernos también habían dictados con las correcciones de los profesores. No cabe duda que estos cuadernos eran conservados para poder mostrarle a las autoridades españolas sobre el modo como se enseñaba, para justificar la subvención que recibían, cómo se enseñaba y en qué nivel se enseñaba el idioma y la cultura española. Y a propósito de cultura, es interesante que los temas que se trataban, no solamente el idioma, también estaban muy íntimamente relacionados con España, más allá de Francia o más allá de Marruecos. Pueden ver en una de las imágenes la geografía a nivel del contenido. Se hablan de los ríos de Marruecos, pero el mapa que la niña dibuja es un mapa de España y de Portugal. No figura ahí ni Marruecos ni nada más, y esto en efecto refleja el tipo de educación que se dio al menos en estos años de subvención del gobierno español. Y un último comentario, quizás un poco una reflexión personal sobre los contenidos de este cuaderno. Casualmente, el tema que trataban en historia en los cuadernos que se conservaron fueron la época de los reyes católicos en España. Se enseñaba, por lo menos lo que se refleja en estos cuadernos, y se enseñaba la historia de España. Y me parece muy significativo, casi diría un poco irónico, por no decir doloroso, que el modo como se presentaba evidentemente la historia de los reyes católicos, entonces se habla de la reconquista y del matrimonio,
y de la Unión, incluso se hacen referencia al descubrimiento de América y las campañas de Colón, pero ni la más mínima mención de la expulsión de los judíos. Ahora es supremamente irónico porque estos niños en Marruecos que conservaban, seguían hablando jaquetía, fueron los descendientes, en su grandísima mayoría, de aquellos mismos judíos que fueron expulsados en este contexto de España y que muchos de los cuales llegaron a asentarse en el norte de África, en Marruecos. La razón de esto, yo creo que no estoy segura hasta qué punto es una cuestión decidida o ideológica. Creo que posiblemente tiene que ver con el hecho que el aporte del gobierno español tenía que ver también con los docentes, y la capacitación de los docentes era en el contexto específico español y menos en la conexión que podría hacerse con el tema judío, pero de cualquier forma me pareció muy curioso. Así que bueno, hasta aquí un poco de lo que fue la Alianza en Marruecos español. Realmente llamativo, especialmente estas últimas alusiones que mencionabas, ¿no? A que en los colegios de la Alianza enseñaban que los reyes católicos habían hecho cosas muy bonitas y no se mencionaba lo que le habían hecho a sus antepasados, ¿no? Pues sí que ha sido un programa hoy muy interesante para todos los judíos de España, especialmente para aquellos que son originarios del norte de Marruecos, que constituyen una parte muy importante de las comunidades actuales en España, y que seguramente, si no ellos, sus padres o sus abuelos sí que pasaron por estas escuelas de la Alianza Israelita Universal. Muchas gracias, Alicia Moreno, como siempre. Esperamos volver a contar contigo y tus aportes cuanto antes. Ya sabes que aquí tienes tu casa y tu micrófono. Muchísimas gracias. Para mí siempre un gusto poder compartir de nuestros tesoros.